Nada más que es que estás dormido en la cama y te despierta tu familia y dice, niño, venga, vámonos al refugio, venga, que te van a bombardear. Y sientes los aviones, ese escalofrío que te entra, que te recorre la columna vertebral. Es que no podíamos, no es que no nos dejaban, no es que no podíamos, porque con aquellos cañonazos, ¿quién salía? ¿A dónde íbamos? ¿Qué caridad podíamos pedir? Ninguna. Ni que nos ayudaran ni ayudar, porque no podíamos pedir caridad. Cuando caen las bombas, parece que te caen atrás. Da la sensación. Y en esto, ¿cómo se llama esto? Atrás. En el cogote, dicho vulgarmente, parece que te van a caer en la bomba. Tardó un par de días el golpe en producirse. Se sublevan fundamentalmente militares y Guardia Civil. El cuerpo de carabineros, por ejemplo, permanece leal a la República. Entonces se produjeron tiroteos e incluso hubo bombas en la zona de la Puerta Pichena. Al principio de la guerra, el primer día, mi abuelo pilló una bala, que no es que estaba luchando todavía, nada más que se asomó a ver lo que pasaba y pilló una bala y lo mató, le dio en la ingle, el primer día del movimiento. Pues esa misma tarde que empezaron muchos tiros se sentían, porque entonces ni había bombas ni había nada más que muchos tiros que tiraban como para la alcazaba. Pero mi madre, al sentir mucho jaleo por la calle, pues abrió la ventana y iba la gente a desbandada. Y preguntó, ¿pero qué es lo que pasa? Dice que han dado una orden de que se le desaloje la ciudad, porque van a bombardearla. ¿Para dónde van ustedes? Pues para la Molineta. Y finalmente el golpe fracasa en Almería porque llegó un barco leal a la República y amenazó con disparar sobre la ciudad, en caso de que los militares no depusieran su actitud. Y bueno, permanece leal a la República, Almería, durante todo el conflicto, hasta el final de la Guerra Civil. Me acuerdo que el día primero de la guerra salí a la calle, que eso lo tengo grabado, y había un coche y un militar, ella capitán, un oficial, que se había dado un tiro en la cabeza. Esa fue la primera vez que salí yo en la calle ya en la guerra. Siempre me acuerdo el día que era yo un chiquillo, cuando llegó mi padre, loco. Ya ha entrado la República. Es lo primero que oí yo, se me quedó eso grabado.
Almería era una provincia básicamente rural, que vivía del campo, de una economía agraria bastante pobre, de la agricultura del cereal en los campos del interior, de la minería, aunque ya estaba en horas bajas después de la gran expansión del siglo XIX, del comercio del esparto, de la barrilla. Mi madre era directora de un grupo escolar, Ramón y Cajal, que mi padre, como era concejal de Cultura, él se presentó con los socialistas y los radicales socialistas, que era entonces lo que era mi padre. Mi madre tenía la manía, como ella era maestra, de que todo el mundo estudiara. Yo lo pasé muy mal en la guerra, pero antes pues era un niño mimado. Esta Almería de ese primer tercio del siglo XX es una ciudad fundamentalmente horizontal, es una ciudad de casas de no demasiada altura, es una ciudad que en gran parte es deudora del desarrollo comercial e industrial del siglo XIX, con lo cual Almería del año 36 es una ciudad que mantiene su fisonomía y su desarrollo del siglo anterior. Mi tío Rafael se fue a la Argentina, emigró a la Argentina y se hizo cocinero en el Hotel Petit La Sierra. Y cuando mi padre tenía 12 años lo mandó a llamar y allí se colocó con mi tío y se hizo cocinero. Mi madre se crió en Orán. Mi madre era una señorita francesa. Digamos que había una extensión mayoritaria de las clases bajas, medias bajas, la gente que vivía en la Vega de acá, en los arrabales de la ciudad, el Paseo del Príncipe, lo que después sería el Paseo de la República, pues vivían las clases más acomodadas, con sus sirvientas, las clases más apegadas precisamente a ese capital proveniente de la exportación, de la uva, de la minería, a las clases medias burguesas, de profesiones liberales. Cuando empezó la guerra yo tenía 11 años, no iba al colegio y le ayudaba a mi abuela porque mi abuela vendía flores y todos los días tenía que ir a ayudarle. Mi abuela retiraba las flores del barrio alto, una huerta que había, que le decían Manolica, y entonces ella venía a la plaza con las flores a venderlas y algunos días iba a casas particulares. En los arrabales de la ciudad, en la zona de las Chancas, en las cuevas de las Palomas, en las cuevas del Cerrillo del Hambre, pues vivían precisamente los que no tenían nada, los que no tenían tierras que explotar, los pescadores que vivían solamente de la faena en el mar unos pocos meses al año. Y en general pues eran familias muy numerosas. 11 hermanos. Y en medio de los 11 hermanos nací yo. Y ya se han ido 5 anteriores y 5 posteriores. Y aquí estoy yo. Mi padre era remendador de los artes que tenían que pillar el pescado. Antes de los 14 años empecé a trabajar en la fábrica de Pellegrini. En la calle del hospital estaban las fábricas de la almendra. Éramos 5 hermanos, 4 niñas y un niño. Yo era la menor de las niñas. Mi padre fue conductor de Alsina Graez, pero luego ya tuvo que dejarlo porque la política lo absorbió. Pues fue concejal y luego delegado de Sanidad, y cuando el movimiento pues se incorporó a los militares, se fue voluntario y ya pues él se hizo en la escuela popular, se hizo practicante. Y entonces lo nombraron alférez practicante. Y ya de ahí fue subiendo escalafones hasta llegar a comandante. Era una niña que prestaba atención a todo, que muchas veces tenían que decir las niñas fuera, que las niñas no pueden oír ciertas cosas. Los primeros bombardeos, el pánico es generalizado de esta forma que te destruye interiormente. Y luego te vas habituando, se pone habituando. Si tocaba el toque, un toque fuerte, un toque largo, era para el peligro, precaución, digamos. Y entonces ya la gente todos corriendo ahí. Cuando terminaba, tocaban 2 toques.
Quiere decir que ya había pasado el peligro. Pero había solamente dos avisos, dos sirenas. En la Junta del Puerto una y la de Olivero otra. Pero cuando daba pitas de alarma, ¡ay, qué miedo! Ya no sabíamos dónde meternos. Ya porque ya veíamos que ni las cuevas, cuando nos pillaba trabajando, cuando estábamos en la faena que nos pillaba trabajando, lo mismo nos daba llevar un puñado y echárnosla en los bolsillos y luego dejarla la botina y salir corriendo. Nos estrozábamos por salir unas con otras. Para entrar y salir a la zona donde vivíamos teníamos que tener un pase, porque teníamos que pasar por la zona militarizada donde estaban instaladas las baterías antiaéreas. Donde está el cerro esto de Piedras Redondas, y que nunca derribó a ningún avión, porque yo me acuerdo cuando en una de las ocasiones que veía cómo disparaba, iba cayendo, dando los proyectiles, el punto blanco que es, como cuando llegan los cohetes, ¿no? Y haciendo como una corona alrededor. Parece que lo iban haciendo acaso hecho alrededor del avión. El día que las inauguraron, la instalaron, empezaron a disparar. Oye, y todos los disparos provocan un humo blanco, ¿sabes? Al final de la trayectoria del obús. Oye, y estaban todos en un círculo y decíamos yo y decía la gente, y lo pensábamos todo el mundo, el día que venga un avión, avión que le tire, avión que cae. No derribaron ni uno en toda la guerra. Ni uno. Había familias enteras que se trasladaban a diario, algunas para pasar la noche en lugar seguro y otras para pasar temporada en los barrios más alejados de la costa o en las cuevas o en cortijos que había en torno a Barranco Caballar, a La Molineta o en los pueblos más cercanos a la capital, en Sierra La Milla, en el Valle del Andarás, como Gádor, como Alhama, en Berja por el poniente. Pues en la guerra íbamos a dormir, que todas las noches veníamos a bombardear la ciudad. Y entonces mi tío Gracián tenía un amigo que tenía un cortijo en la cañada. Íbamos andando a las 6 de la tarde, por ejemplo, dormíamos allí y antes de las 6 de la mañana por ahí veníamos andando todos a casa. Pero es que era como una procesión. La cantidad de gente que nos íbamos a dormir, si aquello era como una verbena, íbamos allí charlando, cantidades, no era yo solo, era media Almería se iba a dormir. Almería y la ciudad y Almería provincia son tierra de retaguardia, en realidad es una tierra bastante en calma, los frentes de combate se sitúan fundamentalmente en la provincia de Granada, en torno a la Alpujarra, al frente de Jubiles, de Vélez de Benaudalla, el Peñón de la Mata, la zona de Guadix, Baza, donde está la base de operaciones del 23 Cuerpo del Ejército, y lo que va a ser una tierra de acogida. Entonces, población madrileña va a estar llegando a Almería prácticamente a lo largo de los 3 años del conflicto, sobre todo de 1937. También del resto de la Andalucía ocupada por las tropas franquistas. Yo vivía en una casa que tenía una terraza y salí allí y de pronto se hizo de noche. Cuando en Canarias vimos que se puso por detrás de la cancha y ahí empezó a disparar. Y se hizo casi de noche, por lo menos era anochecer, porque claro, como era gasoil, por lo visto, que no era gasolina. Lo que caía al agua, ardía el agua. Y luego ese humo tiraba como unas motillas negras que la ropa que había tendía, porque entonces se tendían las ropas en las puertas. Toda la ropa que tenía tendían en la puerta, casi toda se echó a perder de picacillo. Y eso duró pues, mientras que la ropa se rompió. A partir de ese 8 de noviembre empezarán en torno a 2 o 3 bombardeos cada mes
El mes de diciembre se repiten, en el mes de enero, el de la célebre Noche de Reyes, donde murieron 3 niñas en la calle Minero. La Noche de Reyes lo oíamos a Queipo del Llano, en la radio, y entonces decía: almerienses, para la Noche de Reyes os voy a mandar un regalito, prepararos. Y el regalito fue mandar un bombardeo, que fue cuando en la calle Majadores mataron frente de mi casa, en un bar, a 2 hermanos que salían corriendo y los mataron. Y en mi misma puerta mataron a 3 niños, 3 hermanicos que vivían enfrente y estaban sentados allí en el tranco. Dio la casualidad que el tranco era de uralita, blanco, y se manchó de la sangre de los niños. No hubo modo de sacar la sangre nunca, hasta que mi madre tuvo dinero y cambió, pero ya bastante avanzados los años. Malaga, the pearl of the Mediterranean. La desbandada de Málaga, como se le conoce popularmente, yo creo que es uno de los hitos fundamentales para comprender la guerra en la provincia y también las vivencias de la guerra por parte de la población. Qué lástima daba de verlo, qué lástima daba de verlo, pidiendo, a todo el mundo le pedían. Y las criaturitas pequeñicas, había criaturas que se morían y no podían siquiera ay, teníamos que pedir a la criatura que tuviera siquiera para que fueran a enterrarlas. La sensación generalizada era de que llegaba, pues eso, una desbandada de gente incontrolada, muy necesitada, asustada porque venían bombardeándola a lo largo de toda la carretera de Almería. Andando desde Málaga aquí venían con los piecicos así, con las piernas hinchadas, y creo que tardaban 4 o 5 días en venir. Y que prácticamente ocuparon toda la ciudad, llegando a duplicar la población existente, de en torno a unos 60.000 habitantes, y sufriendo además, como recién llegados, los nuevos bombardeos que seguían acosando a la ciudad fundamentalmente a través del mar y del aire. Venían los pobres desesperadicos, se tenían que meter y arrasar con todo. Era una cosa muy justa, no. Pero sin embargo no, la gente no lo ponía así, los ponía muy malamente. Anda, que va a hacer más estragos que los malagueños. Y malagueño es el peine para que no peine, todas esas cosas las oía. Donde los padres de familia además iban a ser reclutados nada más llegar a Almería y conducidos en muchos casos al campamento de Viator para ser militarizados y enviados de nuevo al frente. Entonces los que vendían, los pastores, tenían cabras, los cabreros, pues iban por las calles vendiendo. En la puerta se paraban, pedían medio litro, pues, te amagaba, ordeñaba, te daba medio litro de leche. Entonces ahí en la Plaza Pavía se reunían, la gente iba a comprar. Y llegó uno de aquellos pastores y empezó a llenar medidas con la leche, ¿no? Y le daba uno, se la bebía al otro. Y ese día no vendió ese hombre nada, ¿eh? Ese era un pastor del Barranco Caballá. No vendió nada. Toda la leche que tenían las cabras, 40 o 50 cabras, las repartió todas en dársela a esa gente que venía, pues ya ven, con mucha hambre. En torno a una semana, 8 días, la mayoría ya había conseguido salir porque la República envió camiones de mercancías, trenes, autobuses para lograr trasladarlos a través de todo el arco levantino hasta los puntos de Castellón, Tarragona, Barcelona, donde se instalaron en su mayoría. Con la toma de Málaga, Franco consideró prioritarios otras líneas de batalla y Almería se quedó un poco pues, a la expectativa de cuando quisiera Franco terminar. Había otras zonas mucho más importantes, el frente del Ebro, el frente norte. La toma de Málaga fue un éxito también de propaganda, tanto para el ejército italiano como para Queipo del Llano.
Franco utilizó la guerra para consolidar su poder personal. Entonces tampoco convenía ni que Queipo de Llano obtuviera, que por así decirlo era el virrey de Andalucía, obtuviera un papel demasiado preponderante, ni que los italianos aparecieran como los grandes protagonistas de la guerra que estaba, o de la cruzada que estaba llevando a cabo Franco. La ayuda de Alemania e Italia es una ayuda bastante descarada, prácticamente desde el primer momento, y no van a cesar, a pesar de que participen en el Comité de No Intervención, no van a cesar de estar de una manera u otra arropando. La idea de que no hubiera intervención es una idea que le preocupa mucho a Francia y especialmente a Gran Bretaña. Ellos tenían en interés de que la guerra de España no se convirtiera rápidamente en el desencadenamiento de un conflicto de mayor alcance, y de ahí que lanzaran rápidamente lo que fue el Comité de No Intervención, que empezó a ser efectivo a partir del mismo septiembre del año 36. Lo que se pretende no es otra cosa que participen en ella los alemanes y los italianos. Inglaterra tenía un gran interés en que estuvieran presentes, sobre todo para tenerlos controlados. Uno de los principales objetivos que se plantea el Comité de No Intervención es hacer un control marítimo. Tiene como objetivo no otra cosa sino que no entren materiales bélicos a los bandos que están en conflicto. A Alemania y a Italia le va a tocar el Mediterráneo, que estaba en zona republicana, y la otra se la van a distribuir entre los franceses y los ingleses. El gobierno de la República estaba molesto porque los alemanes estaban introduciendo barcos en radas y en puertos que no debían. Uno de ellos era el de Ibiza. Y los alemanes estaban molestos porque los aviones republicanos inspeccionaban a los barcos alemanes mientras estaban en estos puertos. El contraalmirante alemán le dice prácticamente al gobierno y a los responsables militares de Valencia que no están dispuestos a que los aviones republicanos sobrevuelen en reconocimiento los buques alemanes. Eso prácticamente se va a plantear como unas 48 horas antes de que se produzca el incidente de Ibiza. Incluso los alemanes dicen que si esto se produce rápidamente ellos van a tomar contramedidas, dicen exactamente en los documentos. Y eso parece ser que fue lo que realmente ocurrió con el asunto del Deutschland en Ibiza. Es decir, que el Deutschland estaba ubicado en Ibiza, cosa que no debería de hacerlo porque no le tocaba. Ibiza no formaba parte de la zona que tenían que controlar ni vigilar. Entonces los aviones, los Katyuskas republicanos, pasaron de reconocimiento y todo parece indicar que, siguiendo las instrucciones que unas horas antes había dado el almirantazgo alemán, pues les dispararon. Los aviones soltaron entre 12 y 14 bombas que finalmente impactaron en el barco 2. Con tan mala suerte de que una impactó en una zona que estaba completamente llena de soldados alemanes y hubo alrededor de 20-25 víctimas alemanas. Todos los documentos que hemos podido obtener apuntan a la idea de que fueron disparados inicialmente. Concretamente, el Public Record, en los documentos que tenemos de los ingleses, en el momento del funeral de los marinos que mueren en el Deutschland, dijo que ellos habían disparado. El bando franquista difundió la versión de que el conflicto estaba siendo provocado por parte del gobierno de Valencia, el gobierno republicano y sobre todo el gobierno de Moscú, porque lo que pretendían era hacer estallar una Segunda Guerra Mundial.
Por parte de los alemanes la situación cayó muy mal. Las repercusiones que tuvo el bombardeo del Deutschland cayó muy mal en la opinión pública alemana, que rápidamente tomó la idea de hacer una represalia, y hacer una represalia en la zona que ellos controlaban y donde hubiera mejores condiciones para hacer la represalia y largarse de una manera furtiva prácticamente. Aquella mañana, como mi padre se tenía que ir temprano, porque entraba a las 9 a trabajar en el restaurante, nos levantamos bastante temprano. Y mi padre me dijo, si vente, vamos a segar alfalfa, te voy a dejar la alfalfa segar para que se la eche después a los animales. Y entonces yo vi una nube blanca grande a ras del agua. Y le dije, papá, mira qué nube hay allí. Mi padre se quedó mirando y dice, no, eso es un banco de niebla. En la carretera antigua de la Cañada, o sea, la de Níjar, había un sitio que pasaba cerca del mar. Yo no sé exactamente, pero sé que iba porque yo vi el barco. El 31 de mayo, a las 5 de la mañana, aparecieron 5 buques de la escuadra alemana. Llegaron por la zona de Mesa Roldán, el cabo de Gata en Mesa Roldán, y a eso de las 6 de la mañana se pusieron a 12 kilómetros de la costa de Almería. Se posicionaron para iniciar un bombardeo que finalmente comenzó a las 6:30 de la mañana. Mi familia, los demás, escondidos allí, fíjate, tenían miedo hasta allí a lo lejos. Pero yo, como era un niño tan precoz, me subí allí y lo vi todo. Por los fogonazos, uno tiraba pau, sin parar. Y luego que dio una vuelta el barco y se puso, será que se calientan, ¿no?, los cañones, y se puso del otro lado y siguió. Empezaron a sonar los disparos desde dentro de la nube. Salimos corriendo y entonces nos refugiamos en un hueco que había debajo de una higuera, que prácticamente nosotros la habíamos profundizado para recogernos allí. El fuego duró alrededor de 1 hora y se lanzaron 200 proyectiles, 200 obuses aproximadamente, que sembraron el pánico. No hubo un objetivo fijo, sino que se bombardeó toda la ciudad de manera indiscriminada, sin ningún tipo de búsqueda de objetivo concreto alguno, sino simplemente sembrar el terror. Pues Almería, todo indica que se elige, primero porque es la zona que controlan los alemanes y los italianos, en este caso los alemanes, y tienen los barcos por aquí, ¿eh? Eso es la primera. Segundo, Almería es una zona que no está muy artillada, no está muy fortificada, aunque luego se dijera que era una plaza muy fortificada, no es verdad. Las únicas defensas costeras que había, su radio de acción, el radio de acción de las defensas no llegaba a poder tocar a los buques alemanes, de manera que aunque se produjeron disparos por parte de este, no tocó. Luego se difundió el mito de que sí, las defensas habían logrado hacer algún impacto en algún barco alemán, pero fue un mito.
Todo el bombardeo alemán me pilló en la calle, a mi abuela y a mí. Nosotros vimos caer a un hombre en la calle Juan Lirola, de un caballo, y una metralla que no, pues eso, que no nos pilló nada. Venía a una altura que le pilló al caballo, por la panza del caballo, lo mató, pero es porque le cortó la pierna al que iba en el caballo y cayó en el suelo, en la calle Juan Lirola. Y se dio un polvareo allí, la gente chillando y todo, no se veía nada. Pero nosotros seguimos corriendo. Yo llevaba a mi abuela corriendo por la calle Juan Lirola para arriba. Afectó tanto a la zona de la Chanca, como a la zona centro, como a la zona del puerto y de la playa, como a la zona del barrio alto, vamos, afectó a toda la ciudad. Si los bombardeos hasta en mayo del 37 se habían llevado en torno a unas 70 y tantas víctimas, con el del 31 de mayo se llega al centenar, y eso supone pues un varapalo importante, ¿no?, para la moral de los almerienses. Mi padre, inmediatamente que terminó el bombardeo, se fue inmediatamente para el trabajo. Y mi madre me cogió de la mano y nos fuimos en busca de los familiares que había y a ver si les había pasado algo. La gente corría despavorida. Había una mujer agarrada a un lienzo que había quedado de fachada, agarrada a la reja, y tenía, bueno, estaba de espalda, bueno, desde la cintura para abajo estaba toda ensangrentada. Toda ensangrentada. Y la mujer allí chillando, eso sí lo recuerdo perfectamente. Nosotros vivíamos al lado de la iglesia de San Sebastián, ¿sabes? Nosotros vivíamos en la calle Murcia. Y al llegar a casa, lo primero que me encontré, la puerta abierta, claro, de la onda expansiva, había abierto la puerta de la que cayó precisamente en la iglesia de San Sebastián. Y todo lleno de polvo, claro, todo. En la tienda que fue Marín Rosa, pues cayó un obús y no estalló, era de 2 plantas. La parte alta era el hotel inglés. Entonces rompió el techo cubre agua, rompió el otro techo que era el piso de las habitaciones del hotel y caló a la tienda, rompió el de la tienda que era el techo del sótano. Estaba lleno de gente y la gente pues se mataba por salir, más que una escalabradura, poco por los cacotes que iban cayendo. Una vez que se produce el incidente, podemos decir que por parte del bando republicano el propio Prieto dice que lo que había que hacer era perseguir a la armada y bombardearla y destruirla, ¿no? Cosa que desde el propio gobierno dijeron, ¿dónde vamos? Es decir, vamos a parar un poco esto, que el incidente no vaya a más. Por parte de los rebeldes a la República, en este caso el gobierno nacionalista de Franco, contar que se produce todo este asunto del bombardeo de Almería y del Deutschland, pues se ponen claramente a favor de los alemanes, con gritos de viva Alemania, viva Italia, viva España. El mismo día que Almería fue bombardeado, en la zona franquista, comenzaron a desarrollarse una serie de manifestaciones populares que, bueno, ellos tratan de reflejar como espontáneas y por parte del pueblo nacional en apoyo a las víctimas alemanas muertas por las armas republicanas. A escala internacional hay una idea, y es que el incidente no debe de ir más allá. Es decir, que se ha tomado la represalia y concretamente el Foreign Affairs va a decir, bueno, esto ha ocurrido así, pero esto no tiene que ir más allá. Eso lo dicen prácticamente en el marco de las relaciones diplomáticas. Por parte de España hubiera interesado que el asunto hubiera, de la España republicana, el asunto hubiera ido mucho más allá. Los órganos del Partido Comunista, estos van a denunciar claramente que el fascismo internacional se ha quitado la careta. Se ha quitado la careta y que está apoyando de una manera evidente y súper clara lo que es el bando rebelde contra la República. Y a Almería le toca en medio ser la zona donde ha sido de represalia. Como decía, era una presa, podemos decir que es una presa fácil. Precisamente los guardianes son los que atacan. Mientras que Hitler, pues como decía un artículo de un periódico, creo que fue el ABC republicano, pues limpia el honor alemán en sangre inocente.
¿cómo voy a reflejar lo que yo tengo dentro de mí, lo que yo siento? Voy a pintar un Guernica. Dos figuras de espanto, dislocadas, distorsionadas por el terror. Luego después hay tres figuras con un aire de paz, de tranquilidad, pero también a la vez de víctima. La destrucción la representa mi casa, donde yo nací, que está destruida con los hierros retorcidos de una bomba. Y el caso es que Almería seguía normalmente todo a nuestro trabajo, a nuestras cosas, a nuestra vida. No se estaba trabajando y pensando si vendrá. No había patatas, eran nabos de esos de echarle a los cerdos para comer. Hacían el cardo muy negro, muy negro, muy negro, muy malo. En el campo se comían cerrajas, se comían hierbas, se hacía jabón con unas hierbas que no recuerdo yo cómo se llaman, unas hierbas que se cogían en el campo, se quemaban y la ceniza era lejía, y con esa lejía y un poquito de aceite se hacía el jabón para lavar la ropa. Tuvimos una época que hasta los nabos los tenían que pelar y freírlos, y qué cosa más mala está eso. Que no venga nunca jamás eso. Que si harina de panizo no la había, hasta el molluelo, el salvado lo hacían en migas, y también probemos a comerlo. No se vaya usted a creer que no, que se lo digo con toda la satisfacción del mundo. La red de refugio antibombardeos que se hace en Almería en ese periodo prácticamente desde febrero del 37 hasta el año 38, eso forma una red muy densa en Almería que realmente no tiene parangón con otra capital de provincia. Y qué miedo daba de meterse en los refugios. Yo desde luego, yo prefería que me hubieran matado al imperio antes del refugio. En el refugio es que no podía tirar. Es que no podíamos. ¡Ay, qué asfixiamiento, qué asfixiamiento! La idea fundamental era también pues, crear una red que pudiera proteger a toda la población. De hecho, estaban calculadas en torno a 34.000 y pico personas. Y cuando nos metíamos, pues entre que no había luces y no sabíamos ni los que había allí, era descomposición de cuerpo lo que nos entraba. Vaya, que no podíamos abrazar aquello que había allí, porque eso era imponente, imponente, imponente. Como los refugios estaban en el paseo, pues todo el mundo iba al paseo. Entonces, claro, venía la gente corriendo por esta acera. Los aviones se ponían en este sitio y ametrallaban esa acera. Había que pasarse a la otra acera contraria, donde estaba uno a cubierto de la ametralladora. Daban la vuelta a los aviones, te ametrallaban para acá y había que irse al otro sitio. Pero es que además de eso había una cosa, los pacos. Los pacos era que se estaban desarrollando los bombardeos, los ataques, desde los pisos altos del paseo y de muchas calles. Los fascistas, se les decía entonces, los fascistas, con un pistolita, hacían ¡pac! ¡pac! Iban tirando a la gente. Cayó una bomba en el Banco de España, donde está hoy el Banco de España, que ya lo han quitado también. Bueno, el conserje pilló la vivienda del conserje. Entonces lo metieron por la galería del refugio a llegar al quirófano donde yo estaba trabajando, y a otro día tuve yo que limpiar el suelo de la operación que le hicieron. Y yo ayudé a limpiar el suelo con un cubo y entonces no iba fregona.
un trozo de saco. También es cierto que hay también una actividad que es fundamentalmente, desde el punto de vista, el paro obrero, que va ligado a una época de guerra civil. De hecho, en los refugios de Almería fue una obra prácticamente social, y se tiene constancia de que realmente llegó a haber hasta 500 obreros trabajando de manera permanente. Ese proyecto incluso era financiado por los propios ciudadanos de Almería, que estaban obligados un día a la semana a dedicarlo a eso. En los refugios se veían las presiones muchas veces, sobre todo cuando se estaba cerca de una boca de entrada al refugio, ¿no? Y mi abuela y mi madre no eran religiosas, pero tenían una oración que yo no sé si se la habían inventado ellas, pero siempre era como una gotera. Siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo. Aplaca, Señor, tu ira, tu justicia y tu rigor. Dulce Jesús de mi vida, misericordia, Señor. Y eso lo repetía, ¿no? 1000 veces, mientras estaban bombardeados, y venga repetido. Que pasa igual que cuando mataron a mi suegra y a mi niña en Jalisco. Fueron las últimas bombas que tiraron. Mi suegra y mi suegro estaban en una fondilla que le dicen a él Paco el Obispo, que era transportador de pescado y vivía en la calle Real. Y tenían una fondilla. Y ahí había estos guardias de asalto, sería que estarían aquí, ¿no? Y ellos se venían por la tarde, se venían aquí a recogerse a la cueva con mi suegro. Mi suegro se quedó en la casilla que hay en la calle de Ogracia y ellos se metieron en la cueva. Y en la cueva fallecieron todos. Aquello fue un crimen, eso no se puede. Ahí no se veía una persona completamente. Mi suegra y la niña la sacaron, que la niña fue asfixiada. La niña fue asfixiada y mi suegra, que está en gloria, llevaba un golpecito así en la nuca, pero también mayormente fue asfixiada, ni iba destrozada ni nada. Las dos se metieron en un ataúd, la niña entre medio de sus piernecitas con 3 años, y ella era una mujer harta, tan harta como su hijo, porque era muy harta, y mi suegro también era muy harto. Y ya le digo que esa sí se pudieron dar sepultura, los otros nomás que echando trozos de carne. Como así se puede decir, que yo bajé por la mañana, porque mi padre dice, no vaya a bajar, que no bajáis ninguna, que no se puede, porque daban unos gritos, unos elementos, a bajar, a salir de las cuevas y venir a acudir, que había muchas muertes, Pero no podíamos bajar ninguno, ya por la mañana, que estaba todo aquello allí, me ponía de ver aquello. Aquello es que no se podía soportar, qué dolor daba de ver aquello. Brazos, piernas, cuerpos, cuellos cortados, hechos polvo. Todos los que había allí dentro no se salvaron ninguno. Ninguno. Un plato para el obispo, un plato triturado y amargo, un plato con restos de hierro, con cenizas, con lágrimas, un plato sumergido, con sollozos y paredes caídas, un plato para el obispo, un plato de sangre de Almería. Cuando entraron las tropas, el primer día en el puerto recibieron un barco, no sé si era el Galatea, un barco, y presentó un cuadro de Franco, y la gente, de todos los que había allí, si estábamos allí 200 personas, por lo menos 100,
Empezaron a cantar Cararzón con la mano levantada. Yo no sabía ni lo que significaba levantar la mano entonces, pero ya había allí más de la mitad de la gente que empezó a cantar Cararzón con la mano levantada, el día que terminó la guerra. Un plato para el banquero, un plato con mejillas de niños del sur feliz, un plato con detonaciones, con aguas locas y ruinas y espanto, un plato con ejes partidos y cabezas pisadas, un plato negro, un plato de sangre de Almería. Iban por la calle las mujeres, recuerdo una que se llamaba como yo, Ana María, que le dieron el aceite ricino y la mujer pues haciéndose sus necesidades piernas abajo y con la trenza que tenía en la mano. Cada mañana turbia de vuestra vida, lo tendréis humeante y ardiente en vuestra mesa, lo apartaréis un poco con vuestras suaves manos, para no verlo, para no digerirlo tantas veces, lo apartaréis un poco entre el pan y las uvas, a este plato de sangre silenciosa que estará allí cada mañana. Metieron en la cárcel a mi padre, porque era... Menos mal que era después de la guerra, porque a lo mejor si hubiera sido antes lo hubieran fusilado, porque antes a los que habían sido los fusilaban. Lo que hacía meterlo en la cárcel. Y luego metieron a mi madre también. En el juicio mi madre sale suelta, pero luego estos tíos canallas, primero no le pagaron el dinero del tiempo que había estado en la cárcel. Y segundo, que la mandaron a Gran Pueblo. Un plato para el coronel y la esposa del coronel, en una fiesta de la guarnición, en cada fiesta, sobre los juramentos y los escupos, con la luz de vino de la madrugada, para que lo veáis temblando y frío sobre el mundo. Iba jugando al pilla-pilla. Y a esto que veo a mi padre, la primera vez que veo a mi padre esposado con otro que lo traían al juzgado a declarar. Y recuerdo que en vez de arrimarme a mi padre a darle un beso, que a lo mejor me habían dejado darle el beso, di media vuelta y me puse detrás de una puerta en la sala de mi casa a llorar para que no me viera nadie llorar, porque era orgullosa. Era pequeña, ya tenía 10 años ahí, y me puse a llorar para que no me viera nadie. Sí, un plato para todos vosotros, ricos de aquí y de allá, embajadores, ministros, comensales atroces, señoras de confortable té y asiento, un plato destrozado, desbordado, sucio de sangre pobre, para cada mañana, para cada semana, para siempre jamás, un plato de sangre de Almería, ante vosotros, siempre.